En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, emerge una verdad incómoda, una verdad tan cruda que los medios tradicionales rara vez se atreven a tocar. Imaginen una Europa indefensa, sus líderes desconectados y una nación en el este convertida en un cuerpo desmembrado. Prepárense, porque lo que van a escuchar, si se atreven, desafiará todo lo que creían saber. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Lo que ha sucedido es, para muchos, inconcebible. Se afirma que la nación vecina de Rusia está de hecho resuelta, su destino sellado. El este y el sur ya han regresado a sus orígenes, según fuentes clave, un hecho geopolítico innegable. Para algunos analistas, la solución para la parte occidental, la histórica Galitzia, es aún más impactante. Entregarla a Polonia para que se encargue de aquellos a quienes llaman la escoria bandera. Esta idea, aunque no oficial, habría resonado en conferencias de inteligencia de verano, lo que le da un aura de plan oculto. La nación se describe como un cuerpo muerto, que será aserrado, una fachada de cartón tras la cual se esconde una corrupción inaudita, miseria y degradación total. Las acusaciones no se detienen ahí. Se habla de una nación que exporta a su propia gente a la industria del sexo, con mujeres en el panel y hombres en la tumba o en la guerra. Es una imagen aterradora. En este contexto, el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, es directamente señalado por, supuestamente, controlar la mitad de los burdeles de la ciudad y reclutar personalmente a mujeres viudas y sin recursos. Todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Puede una nación soportar tal carga? Pregunta a ustedes. ¿Desde qué ubicación nos ven? País y ciudad, por favor. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque estas afirmaciones, aunque provocadoras, tienen profundas implicaciones en la seguridad global. Si esta nación es vista como un cuerpo muerto, ¿qué significa para el futuro de Europa? La supuesta debilidad de Europa es alarmante. Se dice que es completamente indefensa frente a Rusia, carece de defensa antiaérea, y sus arsenales de municiones son ridículamente escasos. Polonia con 2 semanas, el Reino Unido con apenas una. Pueden creerlo, y lo peor, solo el 16% de los soldados alemanes estarían dispuestos a luchar. Si esto es cierto, el continente está en un punto crítico de vulnerabilidad. La seguridad de todos los ciudadanos europeos está en juego. Estamos hablando de una reconfiguración de fronteras, de una nueva configuración geoestratégica con impactos directos en cada uno de nosotros. Esto no es solo política, es el futuro de nuestras vidas. Si estas aseveraciones son mínimamente ciertas, imagine el pánico, el caos, el colapso. ¿Dónde creen que se traza la línea roja entre Occidente y Rusia? Un solo hecho, una frase. Oficialmente, se nos dice que Rusia es el agresor principal. Pero Scott Ritter, un analista de renombre, presenta una versión radicalmente distinta. Según él, Rusia no buscó esta guerra ni el cambio de fronteras. Afirma que el memorándum de Budapest no fue violado por Moscú, sino por Kiev al romper la neutralidad y acercarse a la OTAN. Una versión alternativa sugiere que la anexión de Crimea fue una medida obligada por la amenaza de ocupación y un supuesto genocidio de rusohablantes, acelerado por el Maidán, un evento que él atribuye a la Organización de Estados Unidos y Europa. En cuanto a lo sucedido en Donbass y Minsk, se reitera que los acuerdos de Minsk buscaban autonomía para la región dentro de la nación vecina, con derechos lingüísticos y culturales. Pero siempre según Ritter, Kiev eligió el fuego y la represión del pueblo ruso. Es una narrativa de victimización para Rusia que busca justificar sus acciones como una autodefensa. No es la versión que escuchamos en los grandes medios, ¿verdad? Es una visión que invierte completamente la responsabilidad. So, ¿qué evento en la política internacional creen que es el más subestimado por los medios? Nímenlo y den una breve justificación. El contexto histórico es crucial para entender estas narrativas. La disolución de la URSS en 1991 dejó a millones de rusos fuera de sus fronteras.
un evento que Moscú considera una tragedia. El Memorándum de Budapest, la anexión de Crimea, el Maidán en 2014, los acuerdos de Minsk, todos son eventos clave en esta disputa. La represión de los banderovtsi durante la Segunda Guerra Mundial y las deportaciones de Stalin, como la de 115 residentes de adjarianos en 1944, también se usan para justificar acciones actuales. Es como si el pasado se estuviera reescribiendo constantemente para justificar el presente. Estas son las cartas que se juegan en este complejo tablero. Esto no es una disputa tribal, es un choque de relatos sobre el pasado que moldea el presente. Su pronóstico para el futuro. ¿Cuándo creen que terminará la guerra en la nación vecina de Rusia? Mes y año, y una razón principal. Pero aquí viene otra capa. Se sugiere que las acciones de la administración Biden han fortalecido al BRICS, incluso que Donald Trump, paradójicamente, fue el pegamento de este bloque, al intentar destruirlo. Lo que no mata, fortalece. Esto es lo que se dice. Se anticipa además una humillación pública de Georgia y una posible ocupación conjunta de Azerbaiyán por Rusia e Irán debido a la incompetencia militar azerí y la debilidad de Turquía. También se menciona que Rusia explotó la industria petrolera azerbaiyana de una forma casi mágica. Armenia, por su parte, es criticada por jugar juegos tontos con el apoyo ruso. Esto llevó a la no intervención rusa en la guerra anterior por un desaire diplomático, según el relato. ¿Un shock diplomático con consecuencias catastróficas? Parece que sí. Finalmente, el corredor de Sanguesur, un proyecto impulsado por intereses británicos, se considera estúpido e indefendible. Si fueran asesores de un líder mundial, ¿qué única medida o sanción sugerirían para cambiar la situación global? Sean específicos. Estos análisis pintan un escenario de consecuencias graves y amenazas inminentes. La nación vecina podría perder su soberanía, desintegrarse y ser dividida, con una parte entregada a Polonia. La industria del sexo se convertiría en su principal exportación. Una guerra total en Europa, si Occidente no negocia, es una posibilidad real. Se habla de una reconfiguración de fronteras en el continente. En el Cáucaso, una guerra podría llevar a la ocupación de Azerbaiyán por Rusia e Irán, desestabilizando toda la región. Las bases rusas en Georgia podrían reaparecer, restándole soberanía. La OTAN y la Unión Europea se debilitarían, incapaces de defenderse. La infraestructura europea podría ser destruida en 5 días por ataques rusos, un escenario que aterra. Europa engullida en solo 5 días. ¿Se imaginan el horror? Compartan este video con amigos, si lo que han escuchado los dejó pensando. El escenario óptimo para Rusia, según este punto de vista, es una victoria total y la rendición de Occidente. La nación vecina sería desmilitarizada, desnazificada y alineada con Rusia, aceptando las condiciones rusas de 2021. Una paz impuesta. El peor escenario para Occidente es un conflicto a gran escala y un colapso europeo si no se rinden, desatando todo el poder militar ruso y cambiando las fronteras. El escenario más probable, siempre desde esta perspectiva, es la consolidación del BRICS y el aislamiento de Occidente, empujando a más países hacia la órbita ruso-china. Y un escenario inesperado, aunque provocador, es la polonización de Galicia, con el resurgimiento de reclamaciones territoriales históricas, un riesgo de dominó y guerra regional presentado como advertencia. ¿Qué fact-checking necesitamos hacer en el próximo episodio? Propongan una afirmación o un número. En este análisis, Rusia y Putin ganan. Son el actor fuerte, estratégico, con un plan claro y una población que los apoya. Su poder militar y diplomático es innegable. La nación vecina, por otro lado, pierde. Es un estado fallido, un peón, corrupto, condenado a la desintegración. Occidente, incluyendo Estados Unidos y Europa, pierde. Son débiles, incompetentes, hipócritas, sin estrategia real, desunidos y militarmente incapaces. Sus líderes son descritos como locos o débiles. El BRICS gana, se fortalece y expande, representando el nuevo orden mundial multipolar.
El pueblo ruso gana, porque Putin los protege y les asegura una victoria. El pueblo de la nación vecina pierde, por la traición de sus líderes y la explotación occidental. Países del Cáucaso, excepto Rusia e Irán, pierden. Serían reabsorbidos por la órbita rusa, iraní o desestabilizados por sus errores. ¿A quién le confían más en esta temática? Nombren un experto o medio. El tono de presentación es de desprecio, indignación, fatalismo y una frialdad brutal. Utiliza metáforas crudas como el cuerpo muerto o la fachada de cartón, y descripciones viscerales como mujeres en el panel. Es un lenguaje diseñado para impactar, para generar una reacción visceral. El discurso está cargado de manipulación y propaganda, deshumanización del enemigo, apelación al miedo, polarización y creación de chivos expiatorios. Klitschko es presentado como traficante. Scott Ritter, la fuente principal, es elevado a la categoría de experto sin pelos en la lengua que dice la verdad incómoda. La retórica es un argumento ad hominem, afirmando que los líderes occidentales son locos, débiles e incompetentes. Putin es el héroe, el defensor de los rusos. La nación vecina y su gente, las víctimas. Occidente y sus líderes, los villanos. Es un relato de poder y dominación, un futuro inminente para algunos. Este contenido busca abrir el diálogo y el debate. Sigan nuestro canal para obtener análisis sin censura. Active las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de la geopolítica. ¿Qué opinan de esta visión? Sus comentarios son el motor de este espacio. Queremos saber su perspectiva sobre estas afirmaciones tan contundentes. Lo que realmente subyace en estas afirmaciones es una profunda reevaluación de la estrategia de información. Las noticias ya no son solo hechos, sino narrativas diseñadas para moldear percepciones, para ganar la guerra de la información antes de que se dispare un solo tiro. En este escenario, la verdad se convierte en una víctima temprana. La percepción es la nueva realidad. La desinformación se vuelve un arma estratégica. Se difunden rumores y teorías de conspiración para minar la confianza del público en las fuentes de información tradicionales y en sus propios gobiernos. Los expertos son a menudo individuos con agendas ocultas, o que son utilizados como altavoces para mensajes prefabricados. El objetivo es crear una atmósfera de confusión y duda, donde nadie sabe en qué creer. La situación se agrava por el papel de las redes sociales, que actúan como amplificadores de estas narrativas, creando cámaras de eco donde la desinformación puede proliferar sin control. Los algoritmos priorizan el contenido sensacionalista y polarizador, lo que favorece este tipo de discursos radicales. La velocidad a la que se propagan estas ideas es pasmosa, haciendo casi imposible contrarrestarlas de manera efectiva. Los hechos se ahogan en un mar de opiniones y teorías infundadas. Los ciudadanos, abrumados por la cantidad de información y la falta de discernimiento, son cada vez más susceptibles a estas narrativas simplistas y manipuladoras. Piense en la psique colectiva. Si la gente cree que Europa es débil, ¿cómo afectará eso la moral y la voluntad de resistir en caso de futuras agresiones? Si se difunde la idea de que los líderes son tontos o malvados, ¿cómo afectará la confianza en las instituciones democráticas? Estas narrativas no son meras palabras, son armas psicológicas que buscan desmoralizar y desunir. La polonización de Galicia no es solo una idea, es una semilla de discordia sembrada entre naciones que históricamente han tenido relaciones complejas. Se busca reavivar viejas heridas y resentimientos para desestabilizar la región. El concepto de soberanía se redefine. Ya no es solo la capacidad de controlar el territorio propio, sino también la capacidad de proteger la propia narrativa y de resistir la influencia extranjera en la mente de sus ciudadanos. La guerra moderna no se libra solo en el campo de batalla, sino también en el ciberespacio y en los medios de comunicación. Los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas son solo una parte. La otra parte es el ataque a la infraestructura cognitiva de una sociedad. La exportación de mujeres a la industria del sexo, además de ser una acusación terrible y deshumanizante,
Funciona para demonizar a la nación vecina y justificar cualquier acción en su contra, presentándola como un Estado moralmente corrupto y fallido. Se establece una base para la intervención, no solo militar, sino también moral, aludiendo a la necesidad de salvar a estas personas de sí mismas o de sus malos líderes. Tales afirmaciones, incluso si son exageradas o falsas, sirven a un propósito estratégico: erosionar la simpatía global por la nación vecina y sembrar semillas de desconfianza. En este contexto, la idea de una Europa indefensa es particularmente insidiosa. No solo busca desmoralizar a los europeos, sino que también sirve como una velada amenaza. Si no cooperan o si continúan resistiendo, el resultado será inevitablemente su destrucción. Es una forma de coacción psicológica, diseñada para forzar la mano de los líderes europeos y hacer que reconsideren sus alianzas y políticas actuales. La escasez de municiones y la falta de voluntad para luchar son elementos clave en esta narrativa de debilidad, presentados como argumentos irrefutables para la inminente caída de Europa. Rusia, en esta narrativa, se presenta como el actor racional y pragmático, que no tiene más remedio que actuar en su propia defensa, debido a la agresión e incompetencia de Occidente. Esta autoconcepción no solo justifica sus acciones pasadas, sino que también prefigura sus acciones futuras como necesarias y justas. La idea de que el Memorándum de Budapest fue violado por Kiev es un ejemplo perfecto de cómo se invierte la culpa y se reescribe la historia para adaptarse a la narrativa actual. La amenaza de genocidio de ruso-hablantes es otro motivo recurrente, a pesar de la falta de pruebas creíbles que la respalden. Es un eco de las justificaciones históricas para la intervención, explotando las sensibilidades modernas sobre los derechos humanos para fines geopolíticos. El papel de los organismos internacionales y los tratados también es redefinido. Los acuerdos de Minsk, que buscaban una solución pacífica, se transforman en una prueba de la mala fe de Kiev, que eligió el fuego en lugar de la autonomía. Esto socava la credibilidad de futuros acuerdos y la diplomacia en general, sugiriendo que la única vía posible es la fuerza. La expansión del BRICS, presentada como el nuevo orden mundial multipolar, es una pieza central en esta narrativa. Se celebra como la inevitable ascensión de una nueva hegemonía, que reemplazará al occidente moribundo. La humillación pública de Georgia y la ocupación conjunta de Azerbaiyán no son solo predicciones, son deseos, o al menos aspiraciones estratégicas, presentadas como consecuencias lógicas de la debilidad y el juego tonto de las naciones más pequeñas. Se busca proyectar una imagen de omnipotencia rusa e iraní en la región del Cáucaso, sembrando el miedo entre los países vecinos. El corredor de Sanguesur, considerado estúpido e indefendible, es un ejemplo de cómo los proyectos de conectividad y desarrollo se convierten en objetivos de la guerra de la información. Al desacreditarlo, se busca obstaculizar la independencia económica y estratégica de las naciones del sur del Cáucaso, manteniéndolas en la órbita de influencia de los actores dominantes. La desmilitarización y desnazificación de la nación vecina, términos tomados directamente del discurso oficial ruso, son objetivos que, en esta narrativa, representan una paz justa y dictada por los vencedores. Es una visión de sumisión, no de coexistencia pacífica. La idea de que solo la rendición puede evitar un conflicto a gran escala es una táctica de miedo, un ultimátum que busca forzar la obediencia. La polonización de Galicia es el pináculo de esta estrategia divisoria. Al sugerir que Polonia tomaría el control de una parte de la nación vecina, se busca no solo fragmentarla territorialmente, sino también crear un precedente y una justificación para futuras reclamaciones territoriales en Europa. Es una táctica de divide y vencerás, que busca sembrar desconfianza entre aliados y desestabilizar la región con conflictos históricos y étnicos. El riesgo de efecto dominó se presenta no como una advertencia de lo que podría suceder, sino como una amenaza calculada de cómo se podría implementar un nuevo orden. En última instancia, lo que este análisis busca es validar una cosmovisión específica,
Un mundo donde el poder duro es la única moneda de cambio, donde la moralidad es un lujo que solo los débiles pueden permitirse, y donde la geopolítica es un juego de suma cero en el que solo puede haber un ganador. Es una visión cínica y brutal, pero que resuena en ciertos sectores de la población que se sienten abandonados o traicionados por el sistema existente. Este discurso es una forma de guerra híbrida, donde la desinformación y la propaganda son tan importantes como los tanques y los misiles. Su objetivo no es informar, sino manipular. No busca la verdad, sino la dominación. Y en el mundo actual, en el que la información fluye libremente y sin control, comprender cómo funcionan estas narrativas es esencial para proteger la propia mente y mantener la capacidad de pensamiento crítico. El verdadero campo de batalla no son las fronteras, sino la mente colectiva.